Hola amigos, hoy realizaremos podas en mango. Nos encontramos en una plantación de mango, variedad Ken, cuya edad es de 2 años, ubicada en el Fondo Caloma de la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, en el caserío Caloma, provincia de Lamas, departamento de San Martín, Perú. Para la realización de esta actividad y sobre las técnicas a usar según requiere el cultivo, contamos con la presencia del experto en podas, ingeniero agrónomo Luis Alberto Lebu Guerra. Bien, muy buenas tardes. Hoy día vamos a realizar una actividad muy importante en el cultivo de los frutales, específicamente en el mango, Mangifera indica. Esta actividad, esta labor cultural tiene mucho que ver en el desarrollo y en la producción de una plantación. Nos referimos a la poda. La poda es un arte que consiste en darle forma a una planta a fin de que pueda producir bien y se puedan eliminar algunas plagas y enfermedades producto del microclima que va a generar cuando no se realiza la poda. Esta es una plantación de un mango Ken de aproximadamente 2 años y no ha recibido ninguna poda. ¿Y cómo podemos afirmar eso? Porque la unión, la horqueta en el cultivo del mango debe formarse en forma alterna. O sea, no salir de un mismo nudo, como lo podemos observar acá, para que pueda resistir. Porque si sale de un mismo punto, la presión que va a ejercer los frutos sobre esta planta va a ser mayor y va a tenderse a romperse. Por eso es que se debería haber hecho una poda de formación de ramas para fin de que estas sean alternas. Pero bueno, la planta ya está ahí. Lo único que nos queda es darle forma a esta. Podemos observar de que el follaje está muy tupido. Nosotros no vamos a cosechar hoja, vamos a cosechar frutos. Y el cultivo de mango, los frutos echan en las ramas terminales. Sale la inflorescencia y se da la fructificación. Por lo tanto, acá también es importante realizar ya la poda de fructificación. Si podemos observar de una misma inserción, obtenemos hasta 3 ramas. Este es el mismo proceso que sigue las ramas principales, ¿no? Entonces acá tenemos que tener ramas alternas. Entonces se debiera haber hecho la poda. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? La poda es muy interesante porque permite, aparte de darle forma a la planta, una aireación, ¿no? Y esto permite de que la planta siempre sea vigorosa, pueda recibir los rayos solares correctamente y realizar un proceso fotosintético que le va a permitir captar los nutrientes tanto a través de la radiación solar como del suelo. Va a haber una actividad muy intensa. Por lo tanto, para realizar esta poda, nosotros tenemos que utilizar algunas herramientas, los básicos, ¿no? Un serrucho podador para este tipo de planta que es muy tierna, está bien. Si serían más grandes, si son plantas ya de 10 años, tuvieras que utilizar una motosierra, ¿no? Muy pequeña, porque con este serrucho no pudiéramos realizar los cortes adecuados. Una tijera de podar, y un cuchillo injertador para eliminar algunos chupones que son muy suaves. Y todas estas herramientas, antes de usarlo, se deben desinfectar con alcohol al 96% cada una de las herramientas, y después de cada corte que se realiza volver a desinfectar para que no se transmitan algunas enfermedades que pudiera tener la plantación. Al hacer un corte y no desinfectamos las herramientas y nos vamos a otra planta, podemos llevar algunas enfermedades que fenotípicamente no son percibibles, ¿no? Por eso es importante ir desinfectando en cada una de las plantas que vamos a hacer. Y luego de haber realizado la herida, es necesario y de suma importancia aplicarle una pasta. En el mercado hay productos comerciales como el Pan-Sil que permiten curar la herida que se va a realizar y, bueno, aparte de eso protege del ingreso de algunos insectos como hormigas que pudieran hacer sus nidos ahí y deterioran
la estructura de la planta, ¿no? Entonces esta pasta bordalés es muy interesante, pero podemos encontrar en el mercado algunos otros productos comerciales. ¿Ok? Entonces, en esta plantación, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las ramas centrales. Eso nos va a dar un mejor panorama y vamos a ir viendo cómo el arqueotipo de la planta va quedando, ¿no? Vamos a usar nuestras herramientas previamente desinfectadas, ¿no? Sí, es muy importante. Por más que sean nuevas, hay que desinfectar las herramientas que vamos a usar, ¿no? Ok. Entonces, luego de eso, procedemos a realizar la poda. El serrucho se utiliza en ramas un poco más gruesas, ¿no? Uno tiene que entrar a la planta para poder ver las ramas que están en la parte central, ¿okay? Entonces, como tenemos 3 herramientas, vamos a ir utilizando de acuerdo al grosor del tallo, ¿no? Hay que darle una limpieza primero general de la planta en la parte central, y vamos a observar que los rayos solares entran correctamente y se elimina la humedad atmosférica que pudiera estar acá y que te puede generar alguna presencia de hongos, ¿no? Acá tenemos una rama en el centro que está muy gruesa, entonces vamos a utilizar nuestro serrucho. El corte en la rama debe ser casi pegado a la siguiente rama, pero en forma inclinada. Como estamos en selva, hay mucha precipitación, y si hacemos un corte horizontal va a haber una retención de la humedad y se va a producir otro tipo de fenómeno. Entonces hay que hacerle un corte inclinado. Estas ramas, mira, podemos observar ya que hay mejor ambiente. Se eliminan también las ramas que se están cruzando o que solamente son para follaje. ¿Ah? Hay ramas que solamente van a producir hojas y eso no nos interesa, porque lo que queremos tener son ramas productivas. Entonces todas las ramas y ramillas que se encuentran al centro de la planta deben ser eliminadas, ¿no? Y dejar las que están en la parte lateral, porque el cultivo de mango, los frutos se echan en las ramas terminales, y como quiera que este es un mango mejorado, cuanto más radiación recibe un fruto, va a virar más el color, o sea, va a ser más rojizo. Lo que no sucede si es que tenemos frutos, algunos en la parte central, como están cubiertos de hoja, tienen mucha sombra, entonces esos frutos van a madurar en verde, así sean de chapa roja, ¿no? Entonces en esta parte es donde queremos que estén los frutos, y van a recibir la radiación solar que le va a permitir virar ya su color en algún momento cuando esta tenga una madurez ya fisiológica, ¿no? Seguimos eliminando ramas que no nos son muy productivas. Esta poda es una actividad permanente. En una primera poda nosotros no podemos eliminar más del 20% de la cobertura foliar, porque si eliminamos el 50%, acá por ejemplo hay ramas todavía que se pudieran eliminar, pero no podemos estresarle mucho a la planta, porque cada corte que realizamos, la planta se va a estresar. Entonces, al estresarse la planta, lo que estamos haciendo es disminuir su periodo productivo. Normalmente el mango en condiciones naturales, sin poda, te puede producir
hasta unos 25 a 30 años. Pero no vamos a tener, si se va a hacer una planta muy frondosa, no va a ser una planta muy manejable. Imagínense que el mango que llega a pesar hasta 1 kilo y a una altura de 8 a 10 metros es imposible casi cosecharlo. Entonces lo que queremos es tener plantas pequeñas que nos permitan, ¿no?, sacar. Entonces, coger los frutos muy fácilmente. Y también tenemos que tener en consideración de que estas ramas deben estar por lo menos a 1 metro del suelo, porque cuando se echan frutos siempre tiende a que se jale. Imaginen que tengamos una rama muy casi a 50 centímetros del suelo. Cuando entra en producción, de hecho que va a haber contacto del fruto con el suelo, y a través de esto se van a transmitir algunas enfermedades patógenas y va a perder su calidad el fruto, ¿no? Entonces acá ya nosotros podemos observar de que ya los rayos solares pasan directamente, es una corona, es como si sería una tinaja, ¿no? La planta está formada. Una posterior poda, podemos, en vez de tener este tipo de ramas, acá se le puede incentivar a que debajo de la inserción floral hacer un corte. Esto nos va a permitir de que de cada hoja salga una rama. Entonces acá vamos a tener 4 ramas equilibradas que le va a permitir a la planta mantenerse en equilibrio antes que de un solo punto sacar 3 o 4, ¿no? Entonces esta podemos realizar esta poda, la siguiente, antes de que entre en producción, porque este mango a los 3 años ya debe estar entrando en floración. Entonces podemos realizar más adelante una poda de esta naturaleza para ya formar varias ramas, porque de cada rama por lo menos 2 o 3 frutos se van a formar. Imaginen que tengamos acá unas 40 ramas productivas, estamos hablando de unos 100 frutos más o menos en promedio, ¿no?, que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, luego de haber realizado esto, como les digo, es muy importante no eliminar mucho, más del 20%. Entonces procedemos a las heridas que se ha causado producto del corte, a echarle su pasta bordalés, con la finalidad de eliminar cualquier presencia de hongos, de enfermedades fungosas o insectos, ¿no? Ahí lo tenemos ya cubierto. Esto va a permitir. Otra de las labores muy interesantes que se debe hacer en el mantenimiento de la planta es tener cubierta por lo menos unos 50 centímetros del tallo principal, para lo cual se utiliza la misma pasta. Con la ayuda de una brocha se hace el pintado correspondiente a fin de eliminar algunas enfermedades fungosas más que todo. Aunque el mango no es de mucha importancia, las enfermedades fungosas a nivel de tallo y cuello de raíz, pero la prevención es una actividad que debemos realizar en todo tipo de frutales, porque nos va a permitir abaratar costos en caso de que, si esta planta no estaría cubierta, el tallo principal, y sufre alguna enfermedad, entonces la curación es más caro que la prevención, ¿no? Por eso es de que debemos pintarlo con la pasta bordalés a fin de eliminar algunas enfermedades fungosas. Otro de los aspectos que se tiene que considerar para realizar la poda es la fase lunar. Hay 4 fases lunares, ¿no? Entonces, en cada una de estas fases, que dura 7 días, la planta puede estar transformando la savia muy rápidamente, como también en forma lenta. La poda debemos realizar cuando la planta tenga la savia, de acuerdo a la fase lunar, que es en cuarto creciente, un poco lenta o está bajando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no exude mucha savia, porque la savia es como la sangre en el ser humano. En la planta es la savia la que transporta todos los nutrientes. Entonces, si realizamos en una fase lunar en donde hay mucha circulación de savia, ¿qué va a suceder? Vamos a perder bastante savia y la planta no va a morir, sino que va a quedar debilitado. Es como si el ser humano, lo comparamos, va a ser anémico. Entonces, una planta que no tenga todos los elementos nutritivos va a estar ahí, va a estar vegetativamente,
pero no va a poder desarrollarse como uno quiere. Por más de que le va a echar los abonos, el agua, no va a reaccionar. Por eso es importante de que la poda debemos hacer en las fases en que la savia está de bajada, que es, ¿no?, cuarto creciente y luna llena, más o menos, que están detenidas. Entonces, esa es una actividad que se debe tomar en consideración antes de realizar la poda para no tener problemas más adelante, porque de lo contrario nuestras plantas no van a producir como uno quisiera. ¿Okay? Entonces, después de esta poda de formación que se ha realizado, cuando ya estos brotes tiernos hayan completado su madurez, se pudiera decir, ¿no? Y cómo se puede comprobar cuando uno agarra una hoja, lo estruja y suena como si sería un papel seco, ¿no? Entonces eso es una hoja madura que ya está realizando el proceso fotosíntesis. Cuando estas hojitas estén en esas condiciones, que más o menos va a ser a unos 3 o 4 meses, acá podemos realizar la otra poda de formación, que consiste en eliminar, antes de que tengas dos, ¿no?, debajo de la inserción del nudo, cortarle con la tijera, y de cada hoja, más o menos en promedio, vas a formar 4 ramas, y 4 ramas vigorosas, ¿no? Porque acá nosotros podemos observar de que todas las ramas están de un mismo punto, y vamos a tener el mismo problema que le estaba diciendo cuando se sobrecarga la planta, ¿no? De un mismo punto, mucho peso, nosotros sabemos que por física esto tiende a romperse. Lo que no sucede cuando le hacemos la poda, en este caso una poda ya de producción, y en donde sí las ramas van a estar equilibrados y van a mantener, van a compensar el peso que pudiera tener. ¿Ok? Es importante también tener en consideración de que la altura de las ramas deben ser casi uniformes. No debemos permitir de que una rama esté más alta y la otra más pequeña. ¿Por qué? Porque estas plantas, el mango, es una planta que se siembra a campo abierto. ¿Y qué es un cultivo a campo abierto? Es aquella planta que no necesita ni tolera sombra. Entonces, si no mantenemos la altura correspondiente de la planta con respecto al follaje, va a haber una competencia. La rama que está más abajo va a querer ganar más luz. Entonces la planta se va a disparar y va a estar más preocupado en querer ganar el sol que en formar su fruto. Recién va a empezar a florear cuando se sienta de que está compensado, ¿no? Por eso es importante, si hubiera algunas ramas que se disparan mucho, bajar la copa, ¿no?, a la altura de las demás plantas. Acá no hay problema, está casi uniforme, y entonces acá sí ya tenemos una planta, no como se quisiera, pero bastante bien, porque es una planta joven que todavía está en proceso de formación, y creo que si realizamos las demás actividades vamos a tener bastante producción. Por eso les digo de que la poda es una actividad muy interesante, más que una actividad, que una labor cultural, es un arte, porque es la forma como yo quiero a la planta, pero como yo quiero para que produzca, no quiero para exhibir, ¿no?, la planta, sino como produzca. Y entonces esta es la forma correcta como debe quedar cada una de las plantas de mango, con su copa, ¿no?, en la parte central libre, y solamente tener ramas acá en las partes laterales. Probable de que una próxima poda eliminamos estas ramas y tenemos acá en la parte lateral los frutos, ¿no? Para poder tener mejor control, la cosecha, todo eso, el manejo. Cuando realizamos una poda es importante también aplicar nutrientes y agua al suelo, para que pueda compensar. De hecho, de que estamos reduciendo 1/3 del promedio de vida normal de una planta cuando se realiza la poda, porque va a estar estresado. Entonces, si realizamos poda, nosotros podemos tener mayor productividad, y la productividad se refiere al incremento que yo puedo tener, ¿no?, en kilogramos o en toneladas o en unidades con respecto a una superficie dada. Entonces, ese incremento, ¿cómo lo podía realizar? Acortando distancias. Yo puedo manejar una plantación de mango máximo 10 a 12 años, porque más de 5 metros, por más que uno haga poda,
siempre la planta, por el hecho de ser frondoso, va a tender a expandirse. Entonces más de 5 metros casi ya no es rentable una plantación. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Acortando el distanciamiento, ¿no? Acortando un distanciamiento, antes de sembrar 10 por 10, 8 por 8, podemos sembrar 5 por 5. Entonces manejamos poda, fertilización y riego y vamos a tener mayor cantidad de frutos, ¿no? Por el número de plantas que hemos incrementado, ¿no? Por eso es importante saber con qué tipo de tecnología uno va a trabajar, si va a ser una intermedia, ¿no? Una alta tecnología para poder aplicar todos este sistema de producción y poder tener pues mayor rentabilidad. ¿Ok? Muchas gracias. Hoy hemos aprendido que si hacemos una buena labor de podas, mejoraremos el arquetipo de las plantas, haremos un mejor control de plagas y enfermedades y en un futuro mejoraremos la calidad de nuestra fruta. Gracias.